Vamos a leer el verso 22. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese venido, si yo no hubiese hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias en esta noche una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza. Te agradecemos, Señor amado, porque tú eres bueno y misericordioso. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, porque es un privilegio, Señor, poder estar en este lugar para alabarte y glorificarte. Es un privilegio exaltar tu nombre, bendecirte, darte la gloria, darte la honra, darte la majestad, Señor. Solo el que está vivo, Señor, abre su boca. Solo el que está vivo alza sus brazos, Señor, porque ningún muerto alaba, porque ningún muerto, Señor amado, puede hablar. Pero los que están vivos adoran tu nombre. Los que están vivos te dan un aleluya. Los que están vivos dan un gloria a Dios. Los que están vivos, Señor amado, levantan sus manos. Los que están vivos, Señor amado, dan gloria a tu nombre. Los que están vivos adoran tu nombre, Señor. Le damos gracias, Señor amado, porque estamos en la congregación de los vivos, Señor, no de los vividores, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a estar predicando un tema en esta noche que se llama Sin excusa para el que peca. Sin excusa para el que peca. Aleluya. Dice la Biblia en el comienzo que Dios crea al hombre. Y dice la Biblia que a Dios le plació, Génesis capítulo 12, llamar a un hombre llamado Abraham, que en el 18 lo llama Abraham, porque lo cambia, porque es mudado Abraham. Abraham es un hombre que es escogido del centro de idolatría en Babilonia llamada Ur de los Caldeos. Dice la Biblia que este hombre fue criado allí con unas costumbres paganas e idolátricas. Pero dice la Biblia que a Dios le plació llamar a Abraham. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios, como Dios del cielo y de la tierra, no podía permitir que después que saliera de Abraham un pueblo, es que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, que fue donde nació la nación judía. De ahí nació todo eso Israel que hoy vemos allá peleando el yihad, que vemos uno peleando allá con los Hamas. Esos son nacidos del pueblo de Dios. Dios crea ese pueblo. Pero dice la Biblia que como el creador del cielo y de la tierra, todas las cosas tenían leyes, tenían normas. Dios creó el sol y le dio una norma para que alumbrase. Dios creó la luna, le dio una norma. Dios creó los ríos, creó todas las cosas y le dio norma. Creó el mar y le dijo, hasta aquí llegarás. Y así Dios fue estableciendo normas naturales, pero necesitaba crear normas para el hombre, para que el hombre supiera cómo debía caminar. Porque cuando no se tiene normas, no se sabe cómo se deben hacer las cosas. Éxodo 20, dice la Biblia que allí Dios llama a Moisés
y le dice: ven que te voy a entregar los mandamientos. Y allí con su dedo escribe los 10 mandamientos principales. Pero a partir del Éxodo, dice Levítico y Número y Deuteronomio, los 2 libros centrales, Levítico y Número, allí Dios comienza a dar el resto de leyes. Las centrales que escribió en las tablas de piedra, las escribió con su dedo la primera vez, y la segunda vez Moisés tuvo que ir a buscar nuevamente esas tablas de mandamientos. Pero dice la Biblia que después en Número y en Levítico, esos 2 libros, Dios comienza a darle una cantidad de normas y de leyes, y en total son 613 leyes que Dios crea. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Un juez justo, como legislador, no podía dejar esta tierra sin unos estatutos que rigieran las conductas morales del hombre. Y dice la Biblia que allí creó esas leyes. Leyes que le han servido a los magistrados en estos tiempos. Leyes que le han servido a los jueces en estos tiempos. Leyes que le han servido a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional en estos tiempos para regir los destinos de muchos países en Colombia. Muchos magistrados, gente importante, letrada, entendida, han ido a la Biblia y han plasmado en sus constituciones las leyes y normas que Dios un día, años atrás, le dio a hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo. Hoy son normas de normas, porque Dios no quiso dejar un vacío, no quiso dejar que el hombre viviera como a él le pareciera, como burro en playón. Y Dios creó unas normas, o que lo bendijeran, o que lo honraran, o que también lo condenaran. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Vive en su- Éxodo capítulo 20, allí se constituye Dios como el legislador. Los legisladores son los que están en los estrados políticos para crear leyes. Ellos legislan, ellos se reúnen y dicen qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Ellos son los que lanzan las leyes, y por eso ellos lanzan leyes que vayan en contra de los demás, menos en contra de ellos. Si no, mire el escándalo que en estos momentos hay en Colombia, cuando hay perdidas más de 40 armas que son de uso privativo de los senadores y se las han robado, no las han reportado, pero como ellos son senadores de la República, no han sacado normas que el senador que se roba una arma de esta le metan 20, 30, 40 años preso, porque ellos son los que legislan, no crean leyes, porque saben que si crean ley que le den el pescuezo, entonces se dañan ellos mismos. Pero Dios no es un creador de ley para beneficiar. Dios es un juez justo, aleluya. Por eso el que incumpla las leyes aquí en esta tierra, tal vez no le haga nada, pero un día se presentará ante Dios, y Dios sí juzgará de acuerdo a la palabra el bien y el mal que hizo en esta tierra, porque como no hubo nadie que lo juzgara en esta tierra, entonces Dios un día, juez justo y grande y poderoso, los hombres estarán delante de él. Apocalipsis 24, y allí Dios le dará sentencia por lo que está establecido en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Había una ley escrita, pero Dios necesitaba enviar a alguien, a su Hijo amado, para que ya no fuera la ley de Moisés, sino ahora su Hijo amado, que se presentaría con los estatutos del reino para comenzarle a hablar a la gente. Y por eso el Señor, cuando se presentó, inmediatamente comenzó a hablar de uno de los primeros estatutos que habla la Biblia, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y dice que allí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Allí el Señor, desde el capítulo 5 hasta el versículo 8, comienza a enseñarles las reglas y las normas que regirán a la tierra en general, a su sierva y a sus siervos. Pero dice la Biblia también que en Mateo capítulo 24 y 25, llamado Sermón del Olivete, allí también comienza a impartir y a darles normas por las cuales el pueblo se debe regir. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Pero aquí se enfrenta el Señor a una explicación clara, lo que traerá la aplicación de su palabra. Y ahí en el 15, 22, donde leí, en el 15 y 18, hay un tópico que dice: el mundo os aborrecerá. Hay gente que no le gustan las leyes correctas. Y por eso hay gente que se va contra las normas de Estado. Porque algunas aplicaciones son injustas. Veía con asombro en la televisión cuántas cantidades de personas han sido quemados con ácido. Pero como no había una ley que condenara este tipo de atentados, los magistrados se quedaban cortos para condenar. Pero también cuando roban el celular, los que legislan se quedan cortos para condenar porque no hay normas. Y queda un vacío allí jurídico donde no se puede hacer nada. Por eso Cristo se presenta en vivo y en directo para enseñarles normas a los hombres. Y por eso aquí comienza a hablarle. Y sabe una cosa, que por eso la gente, muchos no gustan de esta Biblia, no gustan de esta palabra, porque ella los desnuda, porque al mentiroso la Biblia lo condena, porque al adúltero la Biblia lo condena, porque al idólatra la Biblia lo condena, el mentiroso, el brujo, el hechicero, la Biblia lo condena y no les gusta. Por eso es que los brujos no leen la Biblia, la usan en las romerías que ellos utilizan para decirle a la persona: léete el salmo tal, para engañar a la gente, y te echas agüita de totumo, agüita de sábila, te echas agüita de yupi para que te vaya bien. Mentiroso, hijos del diablo, porque no aplican las palabras a su vida. Y es por eso que la Biblia es clara para todo el mundo, no hace excepción de personas. Aleluya. Por eso el Señor dijo: el mundo os aborrecerá. Y por eso estaba dando una razón moral por la cual el mundo aborrecería su palabra. Y dice aquí en Juan 7:7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Les estaba diciendo a los hermanos de ellos, a los hermanos en carne, para los que dicen que la Virgen María no tuvo hijos. Aquí le estaba hablando a sus hermanos. Dice el 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aleluya. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sabe que a la gente no le gusta que le digan en el mal en que andan, y por eso no le gusta venir a la iglesia. No le gusta ir a la iglesia donde escuche un sermón pobre, un sermón miserable, donde no le haga ver su condición, donde no le haga ver su podrición. Y por eso asiste y ve una cantidad de gente ahí, porque allí el líder espiritual es un sobador de chaqueta. No le dice a la gente el estado de perdición en que está. Por eso en ese lugar, si se escucha la palabra, usted va a perder su tiempo, porque eso no le producirá ningún efecto. Aleluya. Los que son inteligentes, los que son guiados por Dios y por su Espíritu Santo, nunca irán a una iglesia podrida en pecado, a una iglesia llena de idolatría, a escuchar una basofia, a escuchar una miseria. Nadie que sea entendido se puede acercar a un lugar esto de muertos a escuchar nada que le pueda edificar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre. Pero el mentiroso acude a este tipo de sitios. El idólatra, el brujo, al que le guste que le adulen. Por eso los fariseos se enojaban con el Señor, porque el Señor nunca les patrocinó ni les acolitó su sinvergüenzura. Cuando ellos venían, dice la Biblia que le decía pared blanqueada, sepulcro, porque eran gente que se veían limpiecitos y hermosos por fuera, pero por dentro eran sacos podridos, bultos de podrición, eran una apariencia. Y por eso el Señor le decía: fariseos hipócritas. Y ahí en Mateo capítulo
los exhorta, porque a esta gente le gustaba utilizar filatelia, unas campanitas que cuando iban caminando la gente decía, oh, oh, le hacía adoraciones, y a la gente le gusta el engaño. Amén, gloria a Dios. Aleluya. La gente le gusta que le adulen. Por eso es que le gusta hacer bienes y favores para que la prensa lo saque. Van a regalar 2 bolsas de Bienestarina y entonces viene RCN Caracol para firmar la entrega de 2 bolsas de Bienestarina, porque le gusta la adulación, le gusta que lo soben. Entonces a esta iglesia no pueden venir, porque si viene el señor alcalde, también estuviera diciendo estas mismas palabras. Si tuviera el presidente de la república, también estuviera diciendo estas palabras. Si tuviera el senador, el concejal, el reverendo y el reventar, también estuviera diciendo lo mismo, porque la palabra es para todos. La palabra no hace excepción del rango social. Alabado sea el Señor. Y por eso Cristo, gracias hermano. Por eso Cristo en este pasaje comienza a confrontarlo. Y esto es lo que Jesús se gana el aborrecimiento. ¿Sabe por qué a Jesús lo aborrecieron? No solamente porque Él dijo una verdad, porque la verdad se le dice a cualquiera, sino porque esa verdad se la dijo a la gente elitista de la época, sino porque esa verdad se lo dijo a los políticos, sino porque esa verdad se la dijo a gente importante y les tocó la llaga, les tocó el callito y eso les molestaba. Por eso lo mataron, porque Él tocó la parte neurálgica de esta gente, tocó sus mentiras, tocó sus engaños. Por eso es que cuando alguien se levanta a decir una verdad que el Estado tenga escondido, entonces salen y lo matan y lo asesinan, porque no les conviene que se les toque sus puntos neurálgicos. Cristo tocó lo más sensible de la sociedad en ese tiempo. La pudrición y la corrupción en ese tiempo, el Señor la tocó. Pero también había ignorancia espiritual, porque Juan 3:3 en adelante narra el capítulo de un encuentro de un hombre importante de la época llamado Nicodemo, perteneciente a la clase política de la época, llamado el Senaderín. Dice la Biblia que este hombre llegó y cuando Jesús le dijo, Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, y él dice ignorantemente, Señor, ¿puede entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y dijo, siendo tu maestro de Israel, no conoce, no sabe esto, porque podremos ser muy intelectual, pero si no conocemos la palabra, somos menos que la nada, porque lo más importante es conocer la palabra para que un día podamos entrar a su presencia y decir, Señor, estuve en la tierra y viví de acuerdo a esta hermosa palabra, viví como ella me decía que viviera, y por eso el Señor le dirá, entra al gozo de su Señor, mas no al corrupto, al sinvergüenza, al impío, el que no se arrepiente, nunca verá el gozo del Señor, porque el Señor regirá los castigos y las buenas conductas de honra por esta palabra. Aleluya, así que no busque otro libro. Alabado sea el Señor. Cristo le habló a la gente de la época y en una expresión clara le dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por eso Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea del Señor, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién no ha oído hablar de Dios? ¿Quién no sabe quién es Dios? La mayoría no sabe quién es Dios, porque cuando yo hago cosas que van contra la palabra, no soy de Dios. Puedo hablar de Él y puedo decir que soy de Él, pero si
estoy en pecado, no soy de Él. Aleluya. Este es el engaño más grande que la religión tradicional, el legado más grande de perdición que la religión tradicional le ha podido dejar a la raza humana. Por eso el Señor dijo: pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que a mí me aborrece, a mi Padre también aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. El Señor comenzó a hacer cosas que nunca se había visto, que nunca nadie lo había hecho. Dice Juan capítulo 9 y capítulo 5. Dice en el capítulo 5 que había un hombre que tenía 38 años de estar acostado, cuadrapléjico, desde aquí hasta sus pies, y no se podía levantar. 38 años, pero cuando llegó el Señor, lo levanta de su silla. Juan capítulo 9 dice la Biblia que había un hombre que tenía sus ojos, sus cuencas, no tenía nada, y el Señor construyó sus ojos y aquel hombre pudo ver cosas que nunca se habían hecho en Israel. Cuando aquella viuda, dice la viuda de Naín, iban para allá, para el cementerio, iban a llevar a aquel hijo de aquella pobre viuda que era el único hijo que le daba el sustento, y dice la Biblia que el Señor se conmovió y tocó el féretro de aquel muchacho, y dice la Biblia que se levantó y el Señor le devolvió la vida. Hizo cosas que ningún otro ha hecho. Alabado sea el Señor. Vino con poder del cielo para mostrar su grandeza. Quien ha repetido la hazaña del Señor, y lo último que hizo, murió en la cruz y resucitó. Mahoma murió y nunca más resucitó. Confucio murió y no ha resucitado. Nadie más ha resucitado. El único que se levantó glorioso de la tumba fue Cristo Jesús, porque la muerte no lo pudo retener, porque la muerte retiene a aquel que está lleno de pecado. Pero Cristo se hizo pecador por ti y por mí, y el infierno ni la muerte lo pudo detener, porque Cristo era y es sin pecado. Alabado sea el Señor. Él es poderoso. La gloria sea para Él. Y dice finalmente: pero ahora me han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Dice: ahora me han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Día domingo, Hosana, el que viene en las alturas. Cuando Cristo bajaba del monte de los olivos hacia Jerusalén, eso aplaudían, echaban palmas, echaban las ruanas si habían boyacenses, echaban los pañuelos, y Cristo Jesús caminaba por ese camino para bendecir. Pero el día jueves de ese mismo domingo lo estaban matando, lo estaban lacerando. La gente que decía: Hosana, vive en las alturas, gloria al que viene en el nombre de Dios, a ese mismo que la gente alababa y adoraba, ahora el día jueves le estaban matando, le estaban azotando, porque esa es la gente cínica, hipócrita, que no acepta el poder glorioso del Señor. Y por eso es que este mundo está perdido, por eso este mundo anda cada día de malas en peor, porque no quiere alabar y glorificar al Dios que vive para siempre. Viven adorando de manera equivocada, pero el que alaba y glorifica al Señor nunca verá perdición en su vida. Siempre verá la luz eterna y vivirá con gozo y paz en su corazón. Pongámonos en pie.